Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Es un placer para la Asociación de Convivencia por el municipio de Timaná con la trascendencia del desarrollo de la cultura. Hoy, pues, como siempre hemos reconocido Timaná, su representatividad histórica a punto de cumplir los 487 años. Y se debe a la génesis también de la cacica gaitana que se empodera universalmente en el mundo. Hoy con lujo de detalle estamos aquí en la casa muy positivamente del magistrado Jesús Antonio Molina, que en primera instancia, doctor, un cordial saludo para todos los televidentes del mundo. Claro que sí, profesor, buenas noches. Y buenas noches y un saludo muy cordial para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Un abrazo para todos. Mira uno que dentro de la génesis de Timaná, punto a cumplir 487 años. ¿Cuál es la génesis histórica que usted puede decirnos? Bueno, profesor, es importante eso. 487 años. Una de mis motivaciones para meterme en esa tarea tan grande, tan difícil, de escribir el libro de Timaná, la noble villa española hundida en bronce. Ya les expliqué por qué española. Es porque es fundación española, es fundada por españoles. Entonces, y es la única que ha quedado, la única vigente, porque Neiva en sus primeras fundaciones fue fundada por españoles, pero posteriormente fueron destruidas por los naturales, las fundaciones, la de Las Tapias, la de Villavieja. Entonces vino una tercera fundación, que es la que está, pero ya es por un criollo, ya no es español. Muy bien. Entonces, una de las motivaciones fue precisamente observar, para escribir el libro, fue observar que Timaná fue fundada en 1538, Sí. en el mismo año que fue fundada Bogotá. Sí. Solo hay diferencia de meses. De 4 meses. Bogotá fue fundada en agosto y Timaná en diciembre. Y Cali y Popayán fueron fundadas 2 añitos antes. Surge una pregunta. Ahí. Exacto. Entonces, la pregunta, ¿por qué Timaná no progresó? Eso, ¿por qué no ha progresado y los otros sí han progresado? Exacto, quedamos atrás. ¿Qué explicación da usted? Ya. Entonces me puse a investigar. Y encontré que los primeros 2 siglos, 1538, 1638, 1738, siglo 1700, siglo XVIII, Sí. casi a mediados del siglo XVIII. Hasta allí duramos 2 siglos. Timaná duró 2 siglos pasaditos, haciéndole frente a las luchas contra los naturales. Los naturales que habían sido provocados por los españoles, porque es que los naturales no se sublevaron por sí, porque quisieron, o porque fueran de carácter guerrero, no. Se sublevaron por el maltrato que recibieron de los españoles. Ellos fueron los que motivaron todo esto. Entonces, claro que a lo último ya nuestros antepasados indígenas les tocó defenderse. Y en esa defensa, pues, hubo una guerra de 2 siglos, que a Timaná le tocó sola hacerle frente a todo eso, especialmente con los andaquíes, porque al principio fueron con los de aquí, pero estos a los 2 años ya fueron vencidos y unos se allegaron a los españoles. Pues los andaquíes se fueron a las montañas del Caquetá, acá
el límite con el Caquetá, Acevedo, hacia el lado de Acevedo. Y allí hicieron su hábitat y no los encontraba nadie porque eran muy astutos. Timaná se gastó 2 siglos detrás de ellos, gastando dinero, gastando, es decir, gente, porque hubo pérdidas no solamente económicas, sino humanas detrás de los andaquíes. Entonces fueron 2 años duros porque ellos, los andaquíes, implementaron una guerra de guerrillas. Llegaban ellos, vivían allá en las montañas de los andaquíes. Sí. Y llegaban aquí a Timaná, es lógico, de un momento a otro. Hacían lo que tenían que hacer, devastaban, sellaban las cosas, a lo último hasta las mujeres blancas se llevaban y desaparecían. Eran muy astutos para desaparecer, no dejaban rastros. Las personas, los que lo perseguían, no fueron capaces de dar con ellos. Entonces fue una lucha de 2 siglos, en los que Timaná le tocó afrontarla solitaria. ¿Por qué solitaria? Porque es que era la única población que existía. Muy bien. Los demás no existían, nada. Por eso Timaná es reconocida el primer municipio del departamento del Huila, por su antigüedad. Estamos pasando a las 7 de la noche unos documentales del gran filósofo Enrique Dussel, y Dussel defiende la teoría que usted está diciendo, que los indígenas defendían su territorio, su territorialidad. Y su libertad. Y su libertad, por eso llegaban y tenían que salir para que el elemento español no los capturara ni los fuera a torturar ni a matar, ¿no? Pero las tierras eran netamente primitivas. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, claro. Entonces vamos a Timaná. Le tocó defenderse 2 siglos sola, sin ninguna ayuda. Casi ni siquiera de Santa Fe ni de Popayán. Entonces eso le impidió a Timaná su progreso normal en los primeros 2 siglos de existencia. En los primeros 2 siglos, Timaná tuvo que hacer frente a esa guerra. Entonces no pudo progresar. Ya, entonces, hablemos del siglo XVIII, de mitad del siglo XVIII en adelante. Y aquí viene entonces otra parte, que es difícil, que es la parte administrativa. Sí. Timaná estuvo dirigida, administrada por hijos de los españoles. Sí. Por hijos de españoles. Que se llamaban ¿cómo se llamaban? Hijos de españoles nacidos aquí. Criollos. Los criollos, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir criollo? El criollo eran unos señores, hijos de españoles, pero nacidos acá, aquí en América. En América. Tenían el jus sanguinis, el derecho de la sangre, pero no tenían el jus soli, ¿sí? El mismo sol. El mismo sol, sí, señor. Exacto. Entonces, eso marcó una diferencia grande, porque los españoles nacidos en España no le dieron muchas oportunidades a los españoles nacidos aquí, y ahí se empezó una pugna entre españoles y criollos. Entonces, estos criollos se apoderaron de los cabildos. Sí. De los cabildos. Los cabildos, como decir, los consejos, pero ampliados. Al cabildo pertenecían los que en ese momento podían ser concejales, los alcaldes, los procuradores. Entonces, eran pues como... era una institución que componía a todos los que gobernaban. Entonces los criollos se apoderaron de los cabildos. Y desde luego, ¿cómo llegaban a los cabildos? Sí. No llegaban por votación popular, porque allí no existía.
Llegaban porque los fundadores de cada ciudad o villa, en este caso el fundador de Timaná, los nombraba, los señalaba con el dedo. Usted que me colaboró, usted también, entonces a gobernar. O sea que no era por meritocracia, sino por unos vínculos sociales de amistad. Era por eso, exacto. Y a lo último también, después de las fundaciones, después de que desaparecieron los fundadores, eran comprados los puestos. Compraban los puestos de cabildante. ¡Wow! Corrupción es eso. ¿Desde allá viene? Bueno, pues ahí está. Exacto. Bueno, compraban los puestos. Y porque los criollos sabían que en los cabildos se hacía todo y ahí gobernaba todo. Ahí gobernaba todo. Si usted recuerda lo del 20 de julio en Bogotá, pues ¿quiénes fueron los que se apoderaron, los que conquistaron el poder a base del pueblo, pero al pueblo lo despreciaban? Sí. Pero el poder sí para ellos, los criollos. Los criollos, sí, señor. Exacto. Aquí siguieron gobernando estos señores criollos. De pronto con algunas otras, los hijos de españoles con India. Entonces, estos señores gobernaban sin contar con el pueblo, porque ellos no recibían ninguna votación del pueblo, no recibían nada del pueblo. Entonces ellos gobernaban a sus anchas. ¿Libre albedrío? ¿Ya podemos llamar? Bueno, pues ya no vamos a encajar esa palabra, esas dos palabras ahí. Administrativamente, libre albedrío. Lo que ellos querían, eran unos dictadores. Al pueblo ni siquiera le comunicaban lo que estaban ordenando. Sí. Es decir, le comunicaban para que obedecieran, pero no les comunicaban para hacerlos parte de las decisiones. Ni siquiera conocían qué decisiones estaban allá resolviendo estos señores. Entonces, en ese sentido, pues lógico que estos señores siguieron gobernando, pero Timaná siguió padeciendo este mal gobierno, porque ellos nunca se preocuparon por el adelanto del pueblo. Nunca se preocuparon por el adelanto del pueblo, se preocupaban por sus cosas materiales, por sus propiedades, por sus haciendas. Se dedicaron a la ganadería, se dedicaron a todo lo que les daba resultados económicos, pero no les interesaba en lo más mínimo la administración de Timaná, el progreso del pueblo. O sea, sus beneficios eran particulares netamente para ellos y no sociales. Sí, no sociales, de ninguna manera. Entonces estos señores, lógico, Timaná tampoco progresó. Ahí no pudo progresar porque estos señores no gobernaban para Timaná, gobernaban para ellos, y después, poco a poco, ellos ni siquiera después se trasladaron hacia los lados de Garzón, y por allá establecieron sus viviendas y no les gustaba venir acá. Y entonces empezaron a mandar memoriales, desde luego mentirosos, al señor virrey, diciéndole que esto era, lo de Timaná, un paraíso. No, al contrario, que esto era horrible, que aquí no se conseguía sino la muerte, las enfermedades, que aquí no había tierras productivas, que aquí no había tierras fértiles, que esto era una laguna, que esto eran unos pantanos, en fin. Pero ellos se lucraban de los beneficios de la comunidad. Sí, y de sus fincas, de sus haciendas. Entonces, pero le pidieron al virrey, le pidieron que trasladara la capital, porque Timaná era capital de la provincia, que era el único pueblo que existía. Garzón llegó fue en el siglo XVIII, a fines. ¿Sí? Entonces,
le pedían era que trasladaran Timaná a Garzón Ah, ya. con memoriales mentirosos. ¿Pero había alguna razón histórica para trasladar a Timaná a No, Garzón? ninguna. La comodidad de ellos. Comodidad de ellos. Beneficio propio. Beneficio propio para ellos. Porque varios ya vivían allá. Y hasta el señor cura también tuvo parte en eso, porque se puso de parte de los señores que se iban a Garzón. Y el mismo sacerdote después vivió en Garzón casi un año, abandonando a Timaná. Entonces, mire que tampoco Timaná pudo progresar. Claro. Y ahí terminemos la colonia ahí. Viene colonia. el 20 de julio de 1810. Ya siglo XIX. Del siglo XIX, Sí. donde se empieza el proceso de independencia. Sí. Porque el 20 de julio... Grito nomás. Acta de independencia. Esa es otra cosa que hay que explicar bien, que desafortunadamente no explican. El 20 de julio lo tienen como el Día de la Independencia, y eso es un error. Un error. Un error, porque el 20 de julio no hubo ninguna independencia. Solo un El acta. 20 de julio fue una fecha importante, significativa en todo el proceso de conseguir la independencia, pero ahí no se consiguió ninguna independencia. No, es cierto, la independencia vino después, Posterior. cada ciudad, creo que la primera fue Cartagena. Cartagena, el 11 de noviembre Sí. de 1811, exacto. Entonces, y ahí viene, entonces, la independencia se consigue ya en la batalla de Boyacá, ya se empieza en firme la independencia. Batalla de mayor Pantano de parte. Barca y batalla de Boyacá. Exacto. Pero vamos a lo del 20 de julio. Yo tengo entendido que unos hermanos Morales, duros, porque fue un planeamiento estratégico de ir a buscar el florero, ¿no? Pero como los hermanos Morales eran peliones y fiaban y no pagaban, entonces buscaban una fórmula para ver cómo le sacaban la chispa al español. ¿Le suena algo por ahí? Sí, el español. Como estrategia. Fue la estrategia que idearon en las famosas juntas, Sí, señor. famosas juntas Ajá. que tuvieron los criollos, a ver cómo se ganaban el poder ellos. Sí. Porque ellos necesitaban el poder para ellos, no para el pueblo. Entonces ellos idearon eso. Eso lo tramaron allá en las oficinas del Observatorio Astronómico, Sí. donde era el sabio Caldas, el director del Centro Astronómico. del Observatorio Astronómico. Entonces, eso lo tramaron. Mirar cómo lograban hacerse al poder, pero no pasándose mucho en el levantamiento para que el pueblo no se fuera a apoderar de las decisiones. Utilizaron al pueblo, pero Controladamente. lo controlaron y lo rechazaron. En esa primera junta no aparece ningún representante del pueblo. Todos son los criollos del cabildo. Sí. El virrey era el que dirigía. Sí. Era, como decir, el presidente del cabildo. Pero lo demás era de los criollos. Entonces ahí tomaron el poder los criollos. Por encima del pueblo, Ahí sobresale. a los dirigentes del pueblo los mandaron a la cárcel. Sí. Varios Varios criollos, ¿no? Como José María Carbonell. Duro. José María Carbonell fue el que enfrentó Ajá. el 20 de julio, el que capitaneó al pueblo. Sí, señor. Desde sus, digamos, explicándoles al pueblo. Él les explicó todo, hacía reuniones, Sí. y gracias a él el 20 de julio no fracasó. Sí.
Es Porque- decir, se saca un documento que simplemente se conoce a través del proceso de la historicidad, lo que es como acta, ¿no?, de independencia, un escrito donde las dos partes llegan a un acuerdo, por decir algo, para seguir ese proceso más adelante, y viene lo que usted dice. Viene la batalla del Pantano de Vargas, 25 de julio de que 1819. fue muy sangrienta. Muy sangrienta. Y después Allí- viene el 7 de agosto, que es la batalla de Boyacá. Allí perdieron, en el Pantano de Vargas, perdieron la vida muchos soldados y dirigentes. Ahí hirieron de muerte a Jaime Roux, Ajá, el Jaime Roux. comandante de la misión británica. Ajá. Él murió allí en el Pantano de Vargas. No allí, al otro día, que quedó mal herido en el Pantano de Vargas. Después ya la de Boyacá ya estuvo como mejor planeada y fue un rotundo éxito para Bolívar. Entonces ahí es donde se empieza a conseguir la independencia verdadera. No el 20 de julio. Claro que sí. No el 20 de no, julio. no, el 20 de julio no. Y tiene usted razón a hablar de 1819. Claro que más atrás hay otro proceso, ¿no?, duro, que se da en el territorio de Santander, antes de 1810, que es la famosa Revolución de los Comuneros, en 1781. ¿Se acuerda de esa parte? Claro que sí. Es Con donde Galán, A con Galán, Galán. a José Antonio Galán. Ajá. José Antonio Galán. Sí. Incluso a él lo traicionan los mismos compañeros, Bien. los mismos paisanos lo traicionan. Sí, señor, así es. Y entonces lo persiguieron y lo sacrificaron, y etcétera. Muy bien. Con mentiras. Con mentiras. Porque hubo, en Zipaquirá fue Sí. la misa La última solemne. capitulación, sí. Capitulaciones de Santa Fe. de Santa Fe, ¿no? Bogotá, sí, señor. En Zipaquirá. La misa solemne dirigida por Caballero y Góngora, que era Sí. obispo, arzobispo, y les prometió una cosa y eso no lo cumplió. No lo cumplió. No lo cumplió. Muy bien. Doctor, escúcheme, mire esto. Joselito le dice un saludo al doctor Molina, un timanense más radicado en Neiva. Le manda a Joselito a saludar. ¿Qué le dice? Que le devuelvo el saludo con mucho cariño a Muy bien. Joselito. Y Maribel Canacue Mota, también le mando un abrazo y un cariñito. Una gran dama, Le Maribel. devuelvo un abrazo a Canacue. Ah, bueno. Un saludo especial, ¿no? Exacto. Muy sí, bien. sí. Timaná Que lo quiere mucho usted por su respeto, por su historia, por la razón de ser que usted le ha dado tanto a Timaná. Eso se llama sentido eso es- de pertenencia por sí, el pueblo. eso apenas es como el cumplimiento del deber de uno de ciudadano. ¿Cómo se siente usted ahí el corazón? ¿Cómo se siente y el pensamiento No. suyo? ¿Cómo? ¿Cómo se siente que la gente lo respete y lo valore? Pues sí, yo me siento, y yo trato de corresponderles. ¿En qué sentido? Siendo honesto en mis apreciaciones. Repítame esa palabra. Siendo honesto en mis apreciaciones, Ajá. porque uno no puede mezclar la historia, por ejemplo, uno no puede mezclar en ningún sentimiento individual, egoísta, nada de eso. Sí. Entonces, eso es lo importante, hacer historia honestamente, buscando la verdad siempre. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Viene el siglo XIX, usted ya lo acaba de decir. Este siglo XIX es un siglo de transición, es un siglo difícil para toda Colombia. Hubo muchas guerras, hubo muchas guerras, hubo muchas guerras civiles, muchas guerras. Hay unas 8 principales, hay unas 8 guerras principales. Gracias. Y hay otras cuantas que fueron secundarias, pero que también... Entonces, el siglo XIX es un siglo de transición. Yo diría que casi perdido para Timaná. Siglo XIX es un pobre pueblo. Timaná es un pueblo en el siglo XIX. Pobre porque sus casas son de paja, bareque de todo. bareque todo. Escuché en estos días pasados
que el terremoto de 1827, que es el que había destruido las mansiones que habían aquí, eso no es cierto. Aquí nunca hubo mansiones en la colonia. Aquí nunca hubo casas, ni palacios, ni cosas como las hubo en otras partes, bien bonitas. ¿Sí? Aquí no. Era un pueblo pobre, que lo abandonaron sus dirigentes. Entonces quedó en la pobreza. Escasamente habían casas de bareque, de palos, de guadua, de barro, de bejucos y techos de paja. Claro, ese producto natural que ellos utilizaban, lógicamente, para sus propias viviendas, ¿cierto? Lo que llamamos el principio de supervivencia, utilizando los elementos de la misma naturaleza, ¿no? Como la paja, la guaduda, el barro y lo que reconocemos como viviendas de bareque, ¿cierto? Sí, señor. Y esas viviendas de bareque dicen los arquitectos, que son los que más saben, de una gran resistencia y el poder para la sismicidad del movimiento telúrico, ¿no? Son materiales elásticos, se llaman. Sí. Entonces, en el terremoto de 1827, la que fracasó fue la iglesia, porque la iglesia ya estaba, ya tenía sus problemitas de construcción y todo. Esa sí hubo que empezar a construirla, a reconstruirla. Doctor, en ese siglo que me vuelvo un poquito atrás de la construcción de las viviendas, organizativamente, ¿Timaná estaba así por barrio o simplemente el clan era vivienda, choza y por el estilo cada quien? ¿O habían calles, carreras? Todavía no existía ese concepto. Claro, desde la fundación, desde la fundación. En una fundación, España tenía sus reglas para fundar una ciudad o villa. Una parte importante destinaban para la plaza principal. Allí en la plaza principal, un sitio para la iglesia, otro sitio para la casa municipal, donde están las autoridades. Otro, después de allí, bueno, aquí el sitio para las autoridades no estuvo directamente en la plaza principal, sino donde está hoy, más abajito. Pero desde luego, con el trazado de las calles, eso es desde la fundación, el trazado de las calles, por lo menos las principales. Hablemos ahora de la tercera y la cuarta, carreras tercera y cuarta. Bueno, y mira uno que mientras usted toma un juguito allí, la trascendencia, el desarrollo de la cultura, de varias fotografías donde uno mira que, es decir, casi la plaza de mercado era el parque principal, porque uno mira a la gente con ruana, sombreros, y comprando los productos. Mira, viste una fotografía que las bestias, los caballos, armaban ahí al parque a dejar los productos. Cuénteme esa parte. Esa parte de que yo la viví. Entonces, claro, la plaza principal de los pueblos, no solo de Timaná, era en donde se hacía el mercado, las ferias, todos los eventos. Incluso Pitalito, yo conocí Pitalito porque nos pusimos de acuerdo con un amigo que se llamó Nelson Parra, hijo de don Carlos Parra. En la huerta de la casa de él habían palos de caimo, y en la huerta de la casa mía había palos de caimo. Y nos pusimos de acuerdo varias veces y cogíamos las cosechas de caimo y las metíamos en costales y madrugábamos como a las 4 de la mañana a venderlos a Pitalito. Yo vendí caimos en la plaza principal de Pitalito. De Timaná, Pitalito. Que era el mercado principal en la plaza de Pitalito. En la plaza principal de Pitalito era el mercado de Pitalito. No era en ninguna otra galería. Eso le pasó a todos los pueblos. Timaná lo mismo. Timaná empezó a comprar predios desde la década de los 40 y 50, a comprar predios, y porque pensaban en una galería. Y créame, profesor, eso tuvo oposición. Mire ustedes. ¿Para crear la galería?
para crear la galería, para utilizarla para las ventas, hubo oposición. ¿Y por qué? ¿Por quién? Por los comerciantes de la plaza principal. Ah, la plaza principal. Los comerciantes de la plaza principal se opusieron inicialmente a que se creara la galería y que se hiciera el mercado en la galería, porque ellos decían que iban a perder ventas. No sé si hay alguna cosita parecidita ahora, porque he visto que la galería ha mermado en importancia. Sí, o sea, ya le entiendo y lo felicito. Este término, amigos televidentes, es el principio que en sociología y en historia se llama la polarización de conceptos. El doctor Molina está comparando un concepto de la época del siglo XIX, ya casi siglo XX, comparándolo con la actualidad. Entonces, una cosa eran los mercaderes de la plaza y otra cosa es el comercio. Y el comercio celoso, ¿no? Que lo fueran a desplazar. Sí. Y ¿cómo llegó esa armonía entonces de comprender cada uno sus espacios? Llegó un alcalde encargado y en unas ferias, creo que en 1967 por allí, Sí. y llegaron unas ferias y él no tenía dónde meter las ventas y todo. Y ya estaba construida parte de la galería. La galería, ajá. Ya. Entonces había la parte de atrás donde están las ventas de agricultura y todo eso. Eso era un rastrojo. Entonces hizo rozar eso y mandó el mercado para allá. No, eso lo acusaron a la gobernación y a todas partes. Y el gobernador lo sostuvo y así quedó el mercado de la galería. Así fue como llegó el mercado de la galería. A pesar de la resistencia de los comerciantes de la plaza, del marco de la plaza. Por eso digo que una cosita como parecidita A lo actual. a la actual. O sea, siempre han habido acusaciones. Porque mire, profesor, yo no entiendo por qué Sí. la plaza principal de Timaná, el parque tan bonito, el frente de la iglesia tan bonito, yo no entiendo por qué se haya convertido en un mercado persa. Ajá. Eso es horrible. ¿Cuál es su recomendación? Que quiten todas esas ventas ambulantes de la plaza principal. Uno. Que quiten esos estacionamientos de los camioneticas que van a Pitalito. Que el señor alcalde se dirija a las empresas que tienen la licencia para transportar a Timaná a Pitalito y viceversa, que les comunique a esa gente, a esos directores, a esos gerentes, que busquen unos lotes fuera del parque principal donde estacionar sus camionetas. Por cuenta de las empresas, el municipio no tiene por qué estar pagando lo que no tiene que pagar. Pero administrativamente no les correspondería al municipio buscar el sitio para que haya armonía de estacionamiento. Le corresponde a los gerentes de las empresas con el visto bueno del alcalde, del señor alcalde, con el visto bueno del municipio. Es su recomendación. Sí, claro, es que se han demorado porque yo entiendo que no es fácil. Yo entiendo que no es fácil, pero hay que hacerlo. Muy bien. Porque es que la plaza principal se convirtió en... Eso no puede uno ni andar ni de a pie siquiera, mucho menos en el carro. Muy bien, esa es la recomendación de nuestro magistrado Jesús Antonio Molina. ¿Y en la plaza qué recomienda para la plaza de mercado? Pues que le metan un arreglo bueno, que la pongan a trabajar bien. Me decía el doctor Edwin que ya estaba consiguiendo los recursos para Ojalá el sí, porque mejoramiento. ¿Cómo le gustaría a usted? este señor alcalde se ve que tiene buena voluntad. Para hacer las obras. ¿Cómo le gustaría que fuera la plaza a usted? No, pues bien arregladita, bien organizadita, limpia. Limpia. ¿No ha metido un sancochito usted ya? ¿Eh? ¿No ha tomado un sancocho? Sí, claro. Antes. He desayunado, he almorzado, claro. A mí me gusta. Y la sazón rica, ¿no? Sí, claro. Y yo lo he visto a usted también Sí, comiendo señor. buñuelitos ahí en la galería. Sí, señor. Entonces, ahí en la esquina, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, pero mire, siglo XIX. Siglo XIX, sí, señor. Pero espere un momentico. Espera antes de llegar al siglo XIX, que no se me olvida de saludar. Mire que
este saludo especial, mire. Gerardo Antonio Molina Hernández. Un bien. saludo a mi querido y apreciado padre. Sí. ¿Qué le dice usted a su hijo? Que un abrazo especial para mi hijo querido. Y Elber González Vargas, le dicen popularmente Pichirilo, un joven aquí de la banda, de nuestro gran maestro, también lo manda a saludar. ¿Qué le dice a Elber? Que le retorne el saludo también. Muchas gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, siglo El XIX. siglo XIX, al principio, Timaná, sin pena ni gloria, que era un pueblo pobre, en medio de guerras Sí. del país, no pudo prosperar. Una cosa importante surgió con el advenimiento de la República. Sí. A partir de 1819, en la década del 20 al 30, 40, importante la creación de la Escuela Urbana de Varones. Esta Escuela Urbana de Varones fue creada, recién llegó la República. El antiguo, donde quedaba el nocturno, que tiene mucha historicidad con usted. Sí, lo que pasa ¿Ahí es que funcionaba la escuela de varones o al frente acá en la tercera? funcionaba la Escuela de Varones en una planta física pobre, pero a final del siglo XIX viene Monseñor Esteban Rojas, que es el artífice Sí. del progreso, del inicio del progreso de Timaná. Él estuvo en todas las cosas favorables a Timaná. Él trajo, por ejemplo, hablando de la Escuela Urbana de Varones, trajo a los hermanos maristas de Francia. El hermano Carlos fue director de la Escuela Urbana hacia el año 1899. Y por ese tiempo, pienso yo, que se construyó el edificio ya que hay. Entonces, es importante eso. Un agradecimiento a él, ¿no? Claro, infinito agradecimiento. ¿Y qué más? ¿Qué más hizo? Hizo los planos de la iglesia actual, el señor obispo Rojas. Primero fue párroco de aquí, Sí. antes de ser obispo. Y fue cuando empezó todo, dejó los planos porque él se consagró obispo en Roma. Él tanto las órdenes como presbítero las recibió en Roma. Él estudió en Roma como 2 o 3 años para ser presbítero. Después entonces volvió a Roma para consagrarse como obispo. Al su regreso, pues ya él había iniciado las obras aquí de la iglesia, con unas especificaciones inmensas. Dice el padre Kur, que fue su coadjutor, que es una catedral. Yo voy a decir algo que no sé si usted está de acuerdo, pero lo que he leído de ese gran obispo, Monseñor Esteban Rojas, luchador social, cívico, y puso la religión donde tenía que ponerla al servicio de la comunidad. Una especie de teología de la liberación de hoy, comparándolo. ¿Está de acuerdo con esa teoría mía o no? No muy de acuerdo porque ¿Por qué? el señor obispo Rojas Sí. tuvo una faceta difícil. ¿Cuál fue? Él se puso a pelear con los liberales. Ajá. Teología de liberación es esa. Pelear con otros, con ideas. Sí, con las ideas de la Iglesia Católica. Maravilloso. Por eso es que la diócesis De García. a ver, primero se creó la diócesis del Tolima. Sí, Y la capital diocesana fue Neiva. sí. Y ya en 1900, ya de la diócesis del Tolima, el Papa, creo que León XIII, creó 2, la diócesis de Ibagué y por petición de Monseñor Rojas, la diócesis de Neiva no volvió, sino que la pidió que fuera en Garzón. Garzón. Muy bien, doctor. Pare ahí un momentico. Ahora seguimos con eso, sino que me acumula mucho. Mire, Adriana Vázquez. Sí. Adriana Vázquez. Sí. Doctor Jesús Antonio Molina, gracias por conservar, investigar y narrar la memoria de nuestro querido Timaná. Un aporte muy valioso para entender nuestro presente
a través del pasado. ¿Qué le dice? Mira, Gracias. bonita frase, ¿no? Gracias, Adriana. Un abrazo. Muy amable. Jorge Eduardo Montealegre, mire pues, es desde Tarqui. Ajá. Dice, saludo doctor Molina desde Tarqui, un gran señor. Dice que usted es un gran señor. Le devuelvo el saludo cariñoso con un abrazo. A Jorge recordándolo Eduardo. mucho. Mire, Eliana María Cárdenas Calderón, hija de Timaná, dice, un saludo cordial al doctor Molina. Nuestra gratitud por el desarrollo de esta investigación y su publicación. Su trabajo enriquece la memoria histórica y cultural de nuestro territorio. Bendiciones. ¿Qué le dice? Eliana, le devuelvo esas bendiciones. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios la bendiga. Bueno, y este es un amigo suyo, Justino Hernández Bermeo. ¿Popular qué? El camello. El camello, muy bien. Saluda a nuestro amigo literario e historiador de nuestra cultura timanense. Lo manda a saludar. Justino, muchas gracias por ese saludo y por estar pendiente. Siempre lo he admirado por su carácter de progreso y por su espíritu cívico. Que Dios lo bendiga. Jacqueline Salazar Cuellar, una secretaria muy buena de la institución Pantano. Jacqueline. Dice Jacqueline, saluda al maestro Jesús Antonio Molina, enaltece al municipio de Timaná, tierra de la cacica gaitana. Qué rico escuchar, o qué dicha mejor escuchar, la historia de Timaná a viva voz. Miles y miles bendiciones para usted, doctor Molina. Muchas gracias, Jacqueline. Le retorno esas bendiciones y un abrazo. Y la única mujer en el consejo, Luz Adriana Parra, lo manda a saludar. Ay, Adriana, un placer escuchar ese mensaje. Un placer escuchar ese mensaje. Le retorno el saludo muy cariñoso y muy cordial, que está haciendo una buena labor en el consejo y que tiene que seguir haciéndola. Muchas gracias. Yo la bauticé la Margaret Thatcher porque es de un carácter fuerte. Eso está bien. ¿Está bueno? Eso es lo que hace falta. Y ahora voy a tocar. Íbamos entonces la diócesis de Garzón, ahí vamos, la Sí, creación. Entonces se creó en Garzón. Sí. Neiva quedó sin diócesis. Tuvo 4 años Neiva de ser capital diocesana, pero después pasó a Garzón. Ahora último, hacia 1974, Sí. 74, volvió a ser creada la diócesis Garzón-Neiva. Entonces Neiva volvió a ser cosede Muy bien. con Garzón. Muy bien. Usted tiene una parte aquí organizativamente dentro de esa estructura administrativa de Timaná. Vale, entonces vamos para las obras de Monseñor. Sí. El templo maravilloso, Uno. que es una catedral. El Colegio de la Presentación 2, muy bueno. lo creó, lo fundó, trajo religiosas desde Francia, de la ciudad de Tours, Sí. la Caridad de la Presentación de Tours. Tuvo que ver O sea, Monseñor Esteban creó el Colegio de la Anunciación. O la diócesis de la Anunciación. no, O llamado presentación en esa el época. Colegio de la Presentación. Lo que pasa es que las hermanas de la Presentación se fueron. Sí. Comunicaron que no tenían religiosas para que se tuvieran más aquí. Lo que pasó es que desafortunadamente Timaná no se dio cuenta del gran beneficio que estaba prestando el Colegio de la Presentación y que prestó por varios años, muchos años. Entonces, como que lo dejaron solo, Creo que las primeras bachilleres del colegio de la Anunciación, creo que no fueron sino 12 niñas. Entonces, no se justificaba semejante trabajo desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX luchando por una educación maravillosa. No se justificaba que a lo último estén sacando 12 bachilleres nomás. O sea que uno mira que Esteban Rojas se colocaba la camiseta del pueblo para el pueblo.
Sí, él a través de sus ordenanzas, de su mando, a él le obedecían mucho. Incluso tenía mucho poder en el Vaticano. En el Vaticano. Eso. Tuvo que ver con el hospital. También, Sí. 3. Van 3. Tuvo que ver con varias obras aquí. El señor obispo fue el que les dio a finales del siglo XIX como una luz de esperanza a Timaná para su progreso. O sea que estamos corticos en hacerle homenaje a Monseñor Esteban Rojas. Ya que me habla usted de homenaje, es que el problema, no sé por qué se detuvo el proceso de canonización de Monseñor Rojas. Ahora hablamos de eso. Porque primero los televidentes tienen la razón. Escuche esto que le hacen una pregunta. Eliana María Cárdenas Calderón vuelve a saludarlo. Sí. Mire lo que dice. Una pregunta, doctor Molina. Muchas de las acciones que marcan el desarrollo del territorio fueron propiciadas por Monseñor Rojas. Pero si se fue tan pionero en el sur, ¿por qué el estancamiento? ¿Por falta de consenso o por falta de visión o por los conflictos? ¿Usted qué cree? Por todo. Por todo. Categórico, por Pero todo. vea, profesor. Eliana, maravilloso. Muchas gracias por esa pregunta. Sí. El Colegio de la Presentación siguió prestando un servicio maravilloso. Sí. Este se acabó, fue ahora último. No recuerdo el año exactamente. Pero vino después la Anunciación. Sí. Yo creí, o todos creímos, que la comunidad de la Anunciación venía a hacerse cargo del colegio, Sí. de la dirección, y eso no fue así. Ellas vinieron apenas a hacer vigilancia del internado. Entonces la dirección la acogió, ¿qué? ¿Cómo llama? Fundé. Y ahí está. Entonces, pero sigue el Colegio de la Anunciación, que en este momento presta un gran servicio. Es de pronto en las pruebas del ISBE el que ha sacado la cara. Sí. Ahora, Grandemente, ¿no? aprovecho para, con todo el respeto del mundo, Sí. para decir que así como se ha mejorado mucho lo de la capacidad de los cupos para estudiantes en los colegios, Sí. se ha disminuido la calidad de la educación. Bueno. Miren, ¿Y eso por qué? Ay. Esa pregunta se la dejo a los oyentes, a los que están mirando el programa, porque no es fácil. Pero usted puede dar una visión, imagínese. La calidad de usted... educación. Miren que he encontrado esto. Sí. He encontrado que tanto rectores como profesores de todos los colegios, ahora estoy recibiendo datos de los colegios de Naranjal, de Cosanza, de Pantanos, de Cascajal, y qué belleza de planta docente. Hay hasta doctores en educación. Sí. Una belleza, eso sí es innegable. Pero salvo algunos, la calidad de la educación se ha disminuido. Se ha disminuido mucho. Necesitamos que se pongan las pilas. El caso del Colegio de la Gaitana, que es nuestro oriente. Yo admiro mucho el Colegio de la Gaitana porque fue la institución, o es la institución, o ha sido la institución que ha servido mucho en Timaná. Ha salido muchos jóvenes valiosos. Lo único que tengo que observar es que llegó tarde, muy tarde. ¿A qué? Llegó tarde, porque muchos jóvenes, como en el caso mío, como de mi edad, por ejemplo, no tuvieron la oportunidad de seguir estudiando. Terminaban la primaria, o el cuarto de primaria, o el tercero de primaria, y así se quedaban. Ahí se queda estancado. A mí me tocó que salir de Timaná. Sí.
Y precisamente cuando terminé bachillerato en el 64 fue que empezó la gaitana. Ajá. Entonces, eso porque Le tocó tocar puertas, ¿no? sí, en el consejo se opusieron algunos elementos Bueno, hasta última hora para la creación del colegio. Esto es importante. viene como ya se está acercando el tiempo y cuando uno habla con usted siempre el tiempo se es corto y está terminando. Alguien por acá por el WhatsApp me escribe y me dice, profe, entonces el atraso atraso de Timaná, ¿se debe a su propia idiosincrasia de sus propios habitantes? ¿Usted qué opina? Ay, pues El poco desarrollo. En parte por no exigirle a los administradores públicos, a los gobernantes, no exigirles más preocupación, más trabajo. Aquí ha habido alcaldes muy buenos que han hecho obras, pero no las que han hecho falta aquí, obras grandes. No se justifica que en este momento no tengamos alcantarillado, que es una obra prioritaria. Ahora que digo prioritaria, yo pido a los administradores públicos, a los que manejan la cosa pública, que practiquen, que miren el significado de prioridad. Porque a veces se hacen obras, sí, claro, buenas y de pronto hasta necesarias, pero no prioritarias. No prioritaria. Mire, doctor, que Gloria Amparo Rojas Almario, que trabajó en la administración municipal, la manda a saludar. Gloria Amparo, ¿qué le dices? Que le retorno el saludo, Gloria Amparo. Me encanta mucho que nos está escuchando. Y felicidades y bendiciones. Y un chico muy importante en nuestro medio que siempre sintoniza, Juan Cachico, lo manda a felicitar por su sentido de pertenencia, por las buenas ideas que usted está hablando de la plaza de mercado y habla también del parque central, el desarrollo de la cultura, que es importante para nuestro municipio, el renacer y el reconocimiento de la parte histórica, de lo que usted ha venido hablando de la parte histórica, del embellecimiento del municipio de Timaná, que siempre debe crecer, de la iglesia de San Calixto, habla también de las carreteras, el mejoramiento de nuestro pueblo, el embellecimiento, vuelve y lo repite, y habla también del engrandecimiento que ha tenido el Hospital San Antonio del municipio de Timaná, algo grande que han venido naciendo ya muchos niños, ya nacen aquí en el municipio de Timaná a través de nuestro hospital, que ese es un mejoramiento grande, y lógicamente lo manda a felicitar y dice que se le adelanta con el feliz día de amor y amistad. Juan Cachico, ¿qué le dice mi doctora? Muchas gracias, Cachito. ¿Cachito es que llama? Juan Cachico. Juan Cachito. Mire, este amigo suyo, el hombre que más sabe del CISBEN en el municipio de Timaná, Francisco Javier Barrera, Pachito. Sí, dice un afectuoso saludo al doctor Jesús Antonio Molina, es magistrado del Huila, es rector del colegio nocturno, con amplio conocimiento y una gran experiencia en el campo del derecho. Dejó en alto el nombre de la Villa de la Gaitana como magistrado en la capital del Huila. Realizó un gran aporte a la educación de nuestro municipio, un gran historiador, con su nuevo libro de la historia de Timaná. Felicitaciones, doctor. ¿Qué le dice usted a Pachito? Gracias, Pachito. Un abrazo cariñoso. Mi primo, Pachito. ¿Son primos? Sí, claro. ¿Y eso cómo es? ¿Por qué lado? A ver, él es hijo de una prima hermana mía, Ajá. de Emérita Castaño Molina. Ajá. ¿Sí? Emérita Castaño y Alicia Castaño, hijas de Susana Molina, tía mía, hermana de mi mamá, Susana. Entonces él es primo, sí, Pachito. Primo. Viene una pregunta dentro de todo lo que usted está disertando muy positivamente. Vamos a tomar la vivencia y la experiencia suya. Ubíquese Jesús Antonio Molina como alcalde de Timaná. ¿Cuáles serían los 3 ejes principales que usted desarrollaría? Mire, profesor, primero no estoy preparado para contestar esa pregunta. No, súper preparado. Porque yo nunca he pensado en las alcaldías. No, pero que hipotéticamente que usted fuera. Pero entonces,
hay que atacar las obras grandes. Sí, ¿como cuál? Yo entiendo, por el plan maestro de alcantarillado, que eso vale una cantidad de plata. Sí, de plata. Si se hace eso, lo demás de las vías por encima vienen por añadidura. Muy bien. Entonces, secundar al señor alcalde actual por lo que está luchando por el ordenamiento territorial, por el plan de ordenamiento territorial, que eso ha sido una falla grande de los alcaldes anteriores, porque protegerlo y ayudarlo. Hay muchos barrios que están ilegales, eso no se justifica que en este momento. Lo único que yo pediría es que le pongan mucho cuidado a ese al esquema de ordenamiento para no extralimitadas en ciertas cosas. Por ejemplo, aquí quede ubicado tal cosa y que no se permite aquí. Es difícil. Y al honorable consejo un mensaje. ¿Cuál es? Que se preparen todos, que se preparen religiosamente, que se preparen a conciencia para estudiar este esquema de ordenamiento territorial, porque no es fácil. Ese esquema va a contener muchas cosas que se han venido haciendo durante este año largo. Entonces, no es fácil para el Consejo tomar las decisiones, porque es que una mala decisión en ese esquema puede ser negativo para Timaná. Ojo con eso. Y ayudar a la administración municipal, claro, ¿no? Claro. Pero yo tengo un ejemplo. Sí. En administraciones pasadas, cuando se crearon los supermercados, incluso se hicieron los edificios en el marco de la plaza, atareados es que a exigirle puertas de vidrio a este supermercado Trapichito, por ejemplo, supe eso. Sí. En lugar de haberles exigido dejar una bahía para estacionamiento de vehículos, de motos sobre todo, así como dejó el Ara. Ahora ahí dejó una bahía pequeña, pero sirve mucho para el establecimiento estacionamiento de las motos, para no obstaculizar la movilidad de las personas. Entonces, eso es una falla grande que tienen que hacer. Esto del esquema de ordenamiento territorial es algo gigante, algo importante y algo difícil. Señores concejales, por favor, prepárense. Muy bien. Y ayuden a la administración municipal. Que ayuden a la administración municipal. Claro, sí. Mire, el profesor Alexander Salazar, rector de una vereda aquí del municipio, una inspección de Tarqui, lo manda a saludar inmensamente. Mire, manda la foto. Está viendo el programa. Sí. Dice, es muy grato escucharlo y enriquecernos de la historia, de la cultura y de la pedagogía del doctor Jesús Antonio Molina, que lo felicita inmensamente. Y mire, mandó la foto del televisor donde está viendo el programa. Alexander, profesor Alexander Salazar. ¿Qué le dice? Profesor Alexander, un saludo muy cordial. Muchas gracias por sus expresiones. Y lo felicito por estar escuchando, por estar mirando y escuchándonos. Porque tenemos, ya lo repetimos, honestidad en todos estos estudios que hemos hecho, con varios años de anticipación, con preparación primero para poder hablar de historia. Esto no es fácil, En todo caso, muchas gracias. Un abrazo, que esté muy bien, profesor. Bueno, mi doctor, y lógicamente, pues el tiempo es oro, Sí, pero le voy a dar un minuto. ¿Cuáles son las recomendaciones sociales para mejorar Timaná? No, a usted no le gusta la palabra social, ¿verdad que usted me dijo? ¿Cuáles son las recomendaciones administrativas que usted humildemente puede dar? No, hay muchas que nos pasan. Hay una, dígala, principalmente, que la gente no está leyendo. Urgente, señor alcalde, crear el organismo de cultura. Sí, Juan Cachico lo dijo allí. Importante crear el organismo de cultura.
incentivar la lectura, entre otras cosas, hacer concursos de lectura, de declamación, de comprensión de lectura, de tantas cosas. Por favor, la parte, esta parte que es tan importante. La parte literaria, llamémosla así. Sí, literaria y que se ha olvidado. La parte cultural no es solo lo del San Pedro. Incluso a mí, personalmente, yo sería un mal alcalde porque yo no haría San Pedro. ¿Por qué? Por el trago, porque la gente se embrutece tomando trago, tomando licor. ¿Ustedes qué harían? ¿Con qué lo reemplazan? No sé, es que yo no puedo ser alcalde. Esa es la riqueza, amigos televidentes, cuando uno viene aquí a la casa, esa sinergia, el calor humano que nos imparte el doctor Jesús Antonio Molina. Y mire, vaya comiendo buñuelitos mientras yo termino acá. Agradecerle inmensamente ese calor humano para todos nosotros, este canal de convivencia en nuestro municipio de Timaná. Simplemente lo hacemos para el desarrollo de la cultura, como dice Juan Cachico, y estamos de acuerdo con él porque la cultura es el engrandecimiento del pueblo. Las pequeñas píldoras y reconocimientos que ustedes vieron que nos dio el doctor Jesús Antonio Molina es simplemente un despertar para que Timaná pueda crecer, pero despertar sin egoísmo, porque a veces escucho unos términos, a veces personas preparadas, pero negativamente para que Timaná vaya como el cangrejo, ¿no? Para atrás, para atrás. No, simplemente consideramos que Timaná, como él dice, debe seguir adelante, pero ya alcanzamos a entender esa parte de la historicidad de pronto, por qué no puede crecer Timaná. Pero un hombre impoluto, sabio como el doctor Jesús Antonio Molina, nos da el enriquecimiento que podemos unirnos, podemos luchar. Y si Monseñor Esteban Rojas luchó por Timaná, pues nosotros también podemos luchar. Este hombre que vemos aquí, el doctor Jesús Antonio Molina, magistrado, le tocó salir del pueblo, irse a preparar a Bogotá, se vino de Bogotá, lo fue nombrado magistrado aquí en el departamento de Huila, luchó por el bachillerato nocturno y sigue luchando por su pueblo. Cuénteme. Déjeme, profesor. Le quedó un pedacito. Un pedacito de Monseñor Rojas que usted lo... Dígalo. Monseñor Rojas, al fin, en toda su vida, fue muy productivo. Se metió por ahí en politiquerías que no debió meterse, pero al final de su vida nos dejó un ejemplo maravilloso. Sí. Renunció en 1922 a la diócesis de Gastón. ¿Y sabe para dónde se fue? Sí. A hacer misiones en el Caquetá. ¡Wow! A llevarle el mensaje de Cristo allá a las personas que nunca habían escuchado eso. Un cambio duro. Claro, durísimo. Tuvo su sede en Belén de los Andaquíes. Duró como 5 años por allá haciendo misiones. ¿Y sabe qué resolvió en sus últimos 5 o 6 años? Irse para Agua de Dios, donde estaban los leprosos. Allá estuvo con ellos 5 o 6 años hasta que murió. En un momento en que se creía que la lepra era contagiosa, a él no le interesó eso, se fue a ayudarle a esa gente. Muy bien. A Agua de Dios, a la capital del dolor. Allá terminó su vida, Monseñor Rojas. Maravilloso eso, ¿no? Muy bien. Qué ejemplo tan bonito. Un ejemplo muy bonito y eso es la verdadera, lo que yo puedo interpretar, la doctrina social de la iglesia. Y lógicamente los hombres cuando practican la encíclica, la Populorum Progreso, el progreso de los pueblos, parte de la humanidad y lógicamente ese engrandecimiento es lo que nuestro magistrado quiere resaltar de este gran hombre que luchó por el bienestar de toda la comunidad. En nombre de Daniel Cerón, nuestro camarógrafo de hoy, y este servidor, simplemente le decimos a ustedes muy buenas tardes y mañana tenemos una entrevista muy positiva con Francisco Barrera. Que Dios los bendiga.